Auspicia este comentario. La Casa del Filtro de Laura Ventura. Filtro para aceite, aire y combustible. Jujuy 1913. Ganó bien Newell's en el parque. Un equipo de Heinze que había salido a la cancha en el primer tiempo buscando ser protagonista y lo había logrado por momentos. Por momentos con Ferreira, por momentos con Recalde aguantando la pelota, por momentos con Iván Gómez, peleando, buscando, luchando. Los grandes ausentes en esa primera parte habían sido los que jugaban por afuera. Sordo había quedado en el debe, había quedado en el debe también Menéndez por el sector derecho, pero en el segundo tiempo el equipo salió distinto, porque en esa primera parte las cosas no habían salido. Las cosas no habían salido como lo esperaba Heinze, porque el equipo llegaba quizás a 3/4 de cancha y ahí se perdía. Ahí no sabía más qué hacer, no sabía más cómo lastimar. Y buscaba por afuera y los centros no llegaban. Y buscaba el remate al arco y el remate tampoco llegaba. Y así se fue generando una bola de incertidumbre que lo llevó a Newell's a prácticamente no tener remates. Había tenido 2 tiritos, las más claras habían sido de Banfield, y les había dicho en el entretiempo que con los 11 que estaban en cancha, Newell's podía cambiar, que no hacía falta que Heinze meta modificaciones para que el equipo pueda cambiar. La situación se podía resolver en el vestuario, y vaya si fue así, porque salió el segundo tiempo a jugar distinto. Salió a buscar, salió a proponer, pero nuevamente, como al igual que en la primera parte, se le estaba complicando. Ese último cuarto de cancha parecía el triángulo de las Bermudas rojinegro. Sin embargo, cuando parecía que la lepra andaba bien, cuando a Banfield le costaba mucho atacar, una jugada donde Willer Dita fue a despejar una pelota, llega primero un hombre de Banfield, Dita no llega a frenar la pierna de Dita pasa de largo, le mete los tapones en la tibia al jugador de Banfield y se termina yendo expulsado por doble amarillo el colombiano. Newell's con uno menos, con la complicación que genera esta situación de quedarse con 10 jugadores, faltando 35 minutos más lo que adicionó el árbitro. Y ahí fue donde empezó a mostrar y donde empezó a probar ese examen de carácter que yo le exigía al equipo en la previa al encuentro. Porque cuando el equipo va ganando, cuando el equipo empata, cuando no se da la derrota está todo perfecto. Pero una vez que perdés, hay que ver cómo se levanta el equipo. Y el equipo se levantó rápido. Y el equipo respondió. Porque con un hombre menos, en la adversidad, pudo demostrar que se podían conseguir 3 puntos. Y jugando mejor que el rival. Jugando mejor que este Banfield. A los 22 minutos, con un hombre menos la lepra, empezó a jugar Banfield y empezó a complicar. Y empezó a tener algunas situaciones claras. Una de Bizanz, el volante por izquierda, que la canchereó, llegó mano a mano contra Hoyos, la quiso picar, en una jugada que quizás pedía otra cosa, pero el hombre se tuvo fe, la pelota dio en el techo del travesaño. A los 29, ya con el ingreso de Tijanovic, con Newell's, y esa necesidad de conseguir los 3 puntos, esas ganas de ganar, estaba muy adelantado con un hombre menos. Un pase largo para Tijanovic, se fue mano a mano con Hoyos. Tijanovic también la quiso pasar, no se sabe si la quiso tirar por encima, no se sabe si se la quiso colocar a media altura a Hoyos, pero lo cierto es que le terminó errando al arco y la pelota se fue cerca del palo izquierdo. A los 32 minutos, una media vuelta de Sosa Sánchez, que fue livianito, también muy solo Sosa Sánchez, y la pelota la terminaba atajando el arquero de la lepra, que fue una de las figuras del partido. Hasta acá, usted habrá escuchado y dirá, che, pero le patearon de todos lados a Newell's. Sí, pero la lepra seguía teniendo los mismos inconvenientes. Tuvo una jugada en la que Recalde pudo haber pateado,
donde la dejó pasar Mosquera la pelota y donde en vez de patear la dejó pasar, la fue a buscar y cuando hizo todo el recorrido de la pierna para pegarle a la pelota, un hombre del Taladro llegó antes y terminó impactando su pierna en la del futbolista de la visita, se terminó quedando sin nada en esa jugada. Con Pablo Pérez en cancha, con Brian Aguirre, con Mancilla que había ingresado para ocupar un lugar en la defensa luego de la expulsión de Dita, había entrado en lugar de Menéndez. El equipo empezó a jugar un poco más. El equipo, al cual le costaba muchísimo llegar, empezó a tratar, empezó a intentar. ¿Y de qué forma iba a llegar el gol en un partido tan cerrado y tan adverso que de pelota parada? Porque, lo decíamos durante el encuentro, este equipo de Newell's tiene muy buen juego aéreo. El problema que tiene es la falta de altura. Porque si no entraba Mancilla, el defensor más alto de los titulares era Wilder Rita con 1,80 m. Y había diferencia con los defensores de Banfield. Sin embargo, una muy buena ejecución de Ramiro Sordo a los 37 minutos, un tiro libre, un gran frentazo de Gustavo Velázquez, y Newell's que se ponía en ventaja a 8 minutos del final del encuentro. Luego de ese gol, Banfield empezó a atacar con más intensidad. El técnico empezó a meter algunos cambios, lo metió a Jiménez, lo metió el hermano de Sebastián Sosa Sánchez, lo metió a Tijanovic, y con todo el equipo atacando, con todo el equipo buscando el empate, empezó a complicar por afuera. Pitón, que no daba más, tuvo que salir. A Ángelo Martino le tocó ingresar en el peor momento para él, porque era donde más Banfield iba a atacar por la periferia. Y lo terminó haciendo y lo terminó complicando. Y terminó cerrando un partido interesante Banfield por este juego periférico que mostró en los últimos minutos. A los 40 hubo un córner para el Taladro, hubo un cabezazo, la jugada fue muy confusa, pero hubo un cabezazo y el despeje en la línea de un hombre de la Lepra cuando parecía que se venía el empate del equipo de Sanguinetti. A los 41 otra jugada más, un centro desde la derecha, un cabezazo de un hombre de Banfield y Hoyos, que estaba muy bien parado, terminó quedándose con la pelota en la mitad del arco. Y cuando Banfield iba, y cuando Banfield atacaba, y cuando parecía que la Lepra ya había perdido todo tipo de posibilidad de lastimar a la visita, porque había salido Recalde y había entrado el Mondongo Reasco, aparece la figura de Mosquera, porque Banfield seguía atacando, seguía intentando, y Mosquera, en una contra que le arranca él en el área de la Lepra, empezó a encarar, se fue en velocidad, pasó la mitad de la cancha, le metió el pase a Aguirre cuando Aguirre llegó a 3/4, Aguirre tomó la pelota, encaró, metió el pase atrás, y en el lugar donde tiene que estar parado el 9, ¿sabe quién estaba? Mosquera, que definió como los que saben, paró la pelota, se acomodó, le metió el viandazo, y el arquero rendido no tuvo absolutamente nada que hacer, la Lepra se ponía 2-0. Hubo tiempo para un gol de Reasco, que había sido anulado por posición adelantada, y la Lepra se terminó quedando con 3 puntos muy importantes. 3 puntos que no solamente son importantes para sumar, que no solamente son importantes para escalar, sino que son importantes por la forma en que se dio. Porque el equipo dio la muestra de carácter que necesitaba mostrar en este partido, porque el equipo ha mostrado que intenta jugar a algo, y que ese algo salga o no, lo intenta igual. Y que no importa si no sale, lo va a seguir intentando. Y tal es así que lo ha intentado y le terminó saliendo. El partido se abrió en una pelota parada, es cierto, pero con 10 hombres, con la ventaja que tenía Banfield de tener un hombre más dentro del campo de juego, y con todos los problemas que esto te trae, Newell's pudo quedarse con los 3 puntos, Newell's pudo ganar, y se pudo quedar con una victoria necesaria, una victoria que le va a permitir trabajar tranquilo a Heinze durante esta semana, una victoria que le va a dar la tranquilidad
de saber que el equipo de a poco se va encontrando, y una semana en la que va a tener que preparar un partido de Copa Argentina nada más y nada menos que contra Claypole, un equipo que en los papeles es inferior, pero que en la cancha habrá que ver cómo termina siendo el partido. Ganó la Lepra, hay que elegir una figura, y yo no puedo dejar de lado a Gerson Mosquera. El gol que hizo Mosquera fue impresionante, fue de lo mejor que hemos visto de este lateral en ataque. Creo que fue la única jugada interesante en ataque que hizo desde que llegó a Newell's, y creo que ha sido uno de los mejores, pero no lo voy a elegir como figura porque cuando el partido estaba complicado, cuando Banfield se venía por afuera, cuando cabeceaba, cuando le pegaban de todos lados y cuando la pelota parecía que quería entrar, aparecía la figura de Lucas Hoyos y evitaba que el arco rojinegro caiga. La figura del partido, el arquero Hoyos, el mejor de todos. Lo comentó por la Tango el Coco Paradiso. Presentó este comentario La Casa del Filtro de Laura Ventura. Filtro para aceite, aire y combustible. Jujuy 1913. Jujuy 1913. Jujuy 1913. Jujuy